Que Dios les bendiga a todos. Gracias a Dios que estamos en este lugar, este día, y agradecemos a Dios por sus bondades, agradecemos a Dios por su fidelidad que nos permite, como decía el hermano Mario, un domingo más estar aquí, pues para compartir la palabra de Dios. Yo quiero compartir con ustedes el día de hoy un tema acerca de la parábola de los talentos. La parábola de los talentos se encuentra en el Evangelio de Mateo, Mateo capítulo 25, de los versículos 14 al versículo 30. Esta parábola es una parábola que el Señor Jesucristo dijo precisamente en el Monte de los Olivos, y la dijo la última semana que Él estuvo con vida antes de ser crucificado, antes de ir a la cruz, y también antes de haber resucitado entre los muertos. Cuando los discípulos le preguntaron al Señor en Mateo 24 cuándo iban a hacer estas cosas y cuándo iba a ser el tiempo de su venida, pues el Señor dijo: el día y la hora nadie la sabe, ni aun los ángeles de mi Padre, sino solo mi Padre que está en los cielos. Entonces el Señor Jesús dio dos parábolas, y estas dos parábolas se les conoce como parábolas apocalípticas. Son la parábola de las vírgenes, las 10 vírgenes, donde nos está describiendo cómo será el reino de los cielos en cuanto a la venida del Señor. Y el mensaje que esa parábola nos enseña es estar preparados, estar dispuestos, estar atentos. Y en esta parábola de los talentos, aquí el mensaje es una invitación, o sea, eso es una exhortación a ser diligentes. Es una exhortación a utilizar todo aquello que el Señor ha puesto en nuestras manos. Ese es el mensaje. Y no se refiere tanto a lo que podamos hacer como iglesia, sino a una mirada personal, o sea, desde una perspectiva personal, individual, donde cada uno de nosotros, si estamos siendo buenos administradores de los privilegios, de las cosas que Dios nos ha dado, nos ha encomendado. Entonces en Mateo 25, pues es precisamente el mensaje. Vamos a ver en la palabra de Dios la manera en que nosotros, cómo Dios nos dice que tenemos que aprovechar las oportunidades. Tenemos que aprovechar las oportunidades, porque una oportunidad perdida es una oportunidad desaprovechada o desperdiciada. Y el Señor en sus enseñanzas una y otra vez estuvo hablando de esto, del fruto, de que produzcamos fruto, de ser alguien que cuando pasa por la vida, en su vida como cristiano, dejes huella, dejes algo, por así decirlo, en tu vida. Así que estamos, les decía yo, en el Monte de los Olivos. El Señor les ha hablado de las señales, lo hemos visto y lo puedes leer en Mateo 24, y luego salta a contestar la pregunta de los discípulos: ¿cuándo va a ser esto? Entonces el Señor les dice: estén preparados. No sabemos cuándo va a ser, solo el Padre lo sabe, pero lo importante es que estés preparado,
para que ya sea que venga hoy en la noche, dice, como ladrón en la noche, bueno, que estés preparado. Y aquí en este pasaje de la parábola de los talentos, les dice, estés trabajando, que estemos trabajando. Entonces vamos a leer juntos, pero antes yo quiero que leamos dos textos de la Biblia donde el Señor hace alusión a esa preparación, a ese tiempo. Dice en Mateo 24, verso 42, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Como no sabes a qué hora ha de venir, el mensaje es, tienes que estar velando. El mensaje es, hay que estar atentos, hay que estar alertas. Y en Mateo 25, 13, cuando el Señor termina la parábola de las 10 vírgenes, vuelve a dar el mismo mensaje. La conclusión es, velad pues, porque no sabéis ni el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Mateo 25, 13. O sea, otra vez se nos dice, velad. Entonces el sentido de las dos parábolas es que estemos atentos, porque el Señor puede venir en cualquier momento, en cualquier instante puede venir el Señor, y la pregunta es, ¿cómo estamos viviendo la vida cristiana? La pregunta es, ¿cómo estamos viviendo como hijos suyos, como siervos suyos ante su mirada? O sea, debemos empezar por tener cuidado y por tener precaución de cómo debemos estar viviendo nuestra vida cristiana. Ahora, antes de ir a la lectura de la parábola de los talentos, es importante decir a qué se refiere talentos. A veces hay un poco de confusión y yo quisiera empezar precisamente rompiendo esa confusión que hay. En las iglesias, por ejemplo, en algunas iglesias dicen, hoy va a ser noche de talentos. Y entonces la noche de los talentos se refiere a que alguien pasaría y tocaría la guitarra, otro pasaría y tocaría el piano, otro pasaría y tocaría, no sé, algún instrumento, el violín, la trompeta, etcétera. Pero en otras iglesias los talentos quiere decir que las personas tienen un negocio después de las reuniones y se puede vender pan y pueden vender tamales. O sea, es distinto el término a lo que se traduce en la palabra de Dios. Evidentemente, la palabra talento es una habilidad. Todos tenemos habilidades. Pero en el contexto en el que el Señor Jesucristo da la parábola de los talentos, se refiere a una moneda. Un talento es un valor, o sea, tiene un precio. En esta parábola, el talento lo debemos leer no como una habilidad, sino como todo aquello que el Señor ha puesto en nuestras manos. Todo aquello que es precioso, todo aquello que tiene un valor, todo aquello que el Señor nos ha dado es un talento. Entonces podemos poner ahí una lista de cosas que el Señor nos ha dado. Por ejemplo, la vida, nos ha dado el aire, la familia, el dinero, nos ha dado la salud que ahorita tenemos, tu esposo, tu esposa, tus hijos, tu trabajo, tu casa, tus dones, tus habilidades, tu inteligencia, esas cosas que el Señor ha puesto en ti, que son de mucho valor, bueno, todo eso son talentos. La pregunta es, ¿cómo los estamos usando? ¿Cómo los estamos administrando? Un talento era una moneda de mucho valor. En algunas versiones dice equivale a 21 kilogramos, un talento. En la parábola, hay una parábola en Mateo 18 donde habla del deudor que le debía al Señor 10,000 talentos.
Bueno, talento representa todo aquello que el Señor ha puesto en nuestras manos, que es de precioso valor, ya sea que cantes bien, ya sea que seas una persona con capacidades de servicio, ya sea que tengas el don de predicar, de evangelizar, ya sea que tú seas una persona, no sé, que tengas una capacidad especial, sepas hablar idiomas, tengas una carrera, cualquier talento que te ha dado el Señor. ¿Tienes inteligencia? Ese es un talento. Utiliza, y cómo la usas tu inteligencia. Porque la inteligencia hay personas que la pueden utilizar para lo bueno, para desarrollar cosas al servicio de Dios, pero hay otras personas que pueden utilizar su inteligencia para lo malo. ¿Tienes un don? ¿Cómo usas ese don que tienes? ¿Tienes salud? ¿Tienes juventud? ¿Estás joven? ¿Eres una persona que todavía tienes fuerza? Bueno, ¿cómo estás utilizando lo que el Señor te ha dado en su servicio para Él? Entonces, eso es talento. Todas las cosas preciosas de valor que Dios te ha dado. Vamos a la lectura de la palabra de Dios. Mateo 25, versículos 14 al 30. Dice así: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabes que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadlo en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Vamos a hacer una oración y vamos a poner en las manos de Dios este estudio. Padre, te agradecemos mucho en esta hora, Señor, el que podemos estar delante de tu presencia, Señor. Hoy no queremos otra cosa más que oír tu voz, Señor. Porque en estos tiempos, Señor, difíciles que estamos viviendo, en esos tiempos donde seguramente todos de alguna manera hemos estado con presiones, a veces con angustias, con dificultades, Padre, es tu voz, es tu presencia la que viene a aclarar todo panorama. Señor, tú dijiste que venga a ti todo aquel que está cansado y trabajado. Hoy queremos venir a ti, sentarnos a tus pies de una manera simbólica y escuchar tu voz,
porque es lo más precioso que puede pasar en nuestra vida, ya que tu voz es la que trae paz, descanso, sosiego, y es la que nos guía en lo que tenemos que hacer, y es la que nos enseña lo que tú quieres que hagamos y cómo vivamos. Padre, ponemos esta reunión en tus manos, pedimos la gracia de tu Espíritu Santo, pedimos la ayuda y el poder de tu presencia para que hable a los corazones. Todo esto te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén, Señor Jesús. Amén. Entonces, esta es la segunda de las dos parábolas que el Señor Jesucristo habló después de Mateo 24. Ahora, fíjense ustedes cómo dice esta parábola: el reino de los cielos es como un hombre, pero en el original griego, en la expresión aparece como que está diciendo: el reino de los cielos será, o sea, así será el reino de los cielos. Habla de una palabra del futuro. Es igual como la de las 10 vírgenes, el reino de los cielos será semejante. Así también como este hombre que deja todo en manos de sus siervos, está hablando del futuro, cuando el Señor venga. Y yo quiero que destaquemos algunas cosas de esta parábola. En primer lugar, lo que tenemos en esta parábola es que hay un amo, hay un Señor, que es el que lo tiene todo, es el que va a tomar un viaje y es el que les dice a sus siervos que va a regresar. Y quiero decirles que esto es lo que tenemos que entender en principio de cuentas. Todo es del amo, todo pertenece al amo. Todo lo que sus siervos tienen en sus manos, lo tienen porque su amo y porque su Señor lo ha depositado en sus manos. O sea, no es de ellos. Es solamente prestado, se los dejó para que fuera trabajado, para que fuera administrado. Y en segundo lugar, la palabra que se utiliza para siervos es la palabra griega doulos, y esa palabra significa esclavos. O sea, en otras palabras, un esclavo nos da la idea de alguien que no tiene nada suyo, sino que todo es de su amo. Pero el Señor en su bondad le permite utilizar el pronombre mí, ¿verdad? O sea, el siervo puede decir mi casa, mi tiempo, mi espacio, mi familia, mis hijos, mi comida, pero no es de él, es porque su Señor le ha dado y le da ese privilegio. Así que así como ellos, nosotros, cuando nosotros llamamos es mi familia, es mi casa, es mi tiempo, es mi carro, la verdad es que solamente tú debes de tener en cuenta esto: Él es un mayordomo delante de Dios. O sea, todo es de Él. La tierra es de Él, el universo es de Él, el aire es de Él, el agua es de Él. Tu cuerpo no te pertenece, no es tuyo tu cuerpo, los cabellos de tu cabeza no son tuyos, tus hijos tampoco son tuyos, tu tiempo tampoco es tuyo, no te pertenece, ni tu trabajo, ni tu salud, ni tu juventud, nada es tuyo, es de Él, es suyo, es del Señor, es del amo, y tan grande es su gracia. O sea, aquí es donde vemos la gracia de Dios. Es tan hermosa la misericordia que nos los da a nosotros y que aún te deja que tú lo llames que es tuyo. Pero tú tienes que tener presente esto: no es tuyo, es de Él. Todo cristiano debe tener en mente y en su corazón esa actitud: somos mayordomos. Hemos sido comprados por Él, hemos sido comprados por creación, y los cristianos hemos sido comprados. Primero nos creó y luego nos compró con su sangre. Entonces somos doblemente de Él, y todas las cosas que tenemos no son nuestras, son de Él. Somos mayordomos. Todo lo que Dios ha puesto en nuestras manos no nos pertenece. Las bendiciones que tú tienes de parte de Dios te las dio Él, pero son suyas, son de Él. Y dice la Biblia que este amo que tiene todo es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Fíjese qué hermosa expresión, qué tremenda expresión. Dice que todos sus bienes se los puso en sus manos. Este hombre seguramente se fue lejos a comerciar, a lo mejor tenía otras empresas en otros países, no sé, o en otro continente, y dejó todo a su cuidado. No nos dice a dónde se fue,
No nos dice tampoco que fuera, si fueran ganados, si fueran su casa, dice sus bienes, y se fue lejos. Ahora, qué responsabilidad tan grande. Es una responsabilidad tan grande la que estos siervos tuvieron de parte de su Señor. Les dejó todos sus bienes. Todo lo ha puesto en sus manos. En la Biblia encontramos a personas que fueron muy fieles con las cosas que no eran de ellos. Por ejemplo, está la historia de José. Cuando José es vendido por sus hermanos y llega a la casa de Potifar allá en Egipto, dice la Biblia que el Potifar puso en José todo lo que era de su casa, lo puso en sus manos. Y José dice, es que tú, el amo me ha puesto todo en mis manos, todo lo que él tiene, ahora yo lo tengo, todo cuanto tenía el Potifar. O sea, una confianza tan grande, y esa es la confianza que Dios ha puesto en nosotros. La Biblia dice en 1 Corintios capítulo 4 que es necesario que los administradores sean fieles. ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? Que seamos fieles, porque nos ha dado mucha confianza. Todo es suyo, lo creado, todo lo ha puesto en nuestras manos, lo terrenal, este planeta, la tierra, la ha puesto en nuestras manos. ¿Cómo debemos cuidarlas? O sea, una planta, los animales, el aire que respiramos. ¿Cuántas veces hemos visto que hemos sido malos administradores? ¿Por qué? Porque hemos contaminado la tierra, hemos sacado los recursos, no hemos dejado la tierra reposar, hemos hecho de veras infinidad de cosas con esta tierra que el Señor puso en nuestras manos, y muchas veces lo que estamos cosechando son las cosas mismas que nosotros hemos provocado en la tierra. La tierra de repente clama, ¿verdad? Y aún dice la Biblia, gime la tierra por la manifestación de los hijos, de tanto pecado, de tanta maldad que se ha llenado la tierra. Pero eso no quita que el Señor la ha puesto en nuestras manos. Ahora, ¿cómo debemos de cuidar todo lo que tenemos? Debes de cuidar lo que tienes, los bosques, las plantas, el mar, tus hijos, la familia, el aire. Todo está en nuestras manos por su infinita bondad, y Él nos los ha confiado. Ahora, eso solamente estamos hablando de un sentido material, de un sentido terrenal, de algo físico. Pero si vamos a un sentido espiritual, mire, la responsabilidad todavía es mayor para nosotros, la iglesia. Porque como cristianos y como iglesia, el Señor nos ha dado lo más precioso. Nos ha dado su palabra. Así dice en Romanos capítulo 5, que a los judíos Dios les dio su palabra. A nosotros también nos ha dado su palabra. Nos ha dado su Espíritu Santo. Nos ha dado la salvación, nos ha dado la gracia, nos ha dado la iglesia, al Señor Jesucristo, nos ha dado al Señor Jesucristo, nos ha dado el precioso evangelio. Como dice Corintios, tenemos este precioso tesoro en vasos de barro, y entonces temblamos porque todo lo que el Señor ha puesto en nuestras manos nos habla de su generosidad. ¿Cómo Dios ha sido generoso? Yo no sé, ni tampoco vamos a entrar en el detalle de a quién le dio 5 y a quién le dio 2. Lo que sí es que nos ha dado muchas cosas. Yo no sé si a la iglesia aquí en México le dio 5 talentos o le dio 2, pero lo que tenemos es demasiado. Fueran 2, fueran 5, fuera 1, es demasiado. Así la parábola continúa diciendo que este amo no les dio a todos por igual, sino que les dio conforme a su capacidad. A uno le dio 5, a otro le dio 2 y a otro le dio 1. Y es verdad que todos los seres humanos, por la gracia de Dios, por la bondad de Dios, todos recibimos en cierta medida. Nosotros como cristianos hemos recibido la gracia de Dios según tu capacidad, dice la Biblia, según nuestras capacidades. Entonces a unos les dio más, que tienen más capacidad, les dio más; a otros que tienen otra responsabilidad, les dio también otras cosas. Pero ¿sabes una cosa? Aquí lo importante es, de lo que te dio, Dios te va a pedir cuentas. De lo que te ha dado, Dios te va a pedir cuentas. Dice la Biblia que el que le dio 5, los multiplicó y entregó otros 5. Dice que el que le dio 2, los multiplicó y le dio otros 2. Ahora fijémonos en esta expresión. Dice que la alabanza que vino de Dios
Cuando recibió el Señor a su regreso de parte de estos dos siervos fieles, la alabanza fue esta: excelente, buen siervo y fiel. Sobre poco me has sido fiel, sobre mucho te pondré. O sea, ¿qué les dijo el Señor? Bien hecho, excelente, buen siervo y fiel, bien hecho. Mira, Dios es justo y Él sabe cuáles son las capacidades de cada uno, y en cuanto a sus talentos que le dio de acuerdo a esas capacidades, y Él lo que está pidiendo es que seamos responsables con lo que Él ha puesto en nuestras manos, sea mucho o sea poco. Que seamos responsables. Te dio 1, sé responsable. Te dio 5, sé responsable. Te dio 10, ¿cuánta responsabilidad? Así que a sus siervos el Señor les dio sus dones, sus bienes, y sinceramente a todos nos dio algo. Aquí no hay nadie que pueda decir yo no he recibido nada. Nos dio algo y nos dio a cada uno conforme a su capacidad, conforme a nuestra capacidad. Vamos a ver el verso 15 de Mateo 25. Mateo 25, versículo 15. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Cuando nosotros vemos hermanos o vemos personas en la Biblia, yo veo por ejemplo al apóstol Pablo. El apóstol Pablo seguramente recibió 5 talentos. Pero ¿sabes una cosa? Así como los recibió, los multiplicó. Porque él después dice, y he trabajado más que todos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. O sea, y tú puedes ver en Pablo el servicio, la entrega, el sacrificio, la devoción, la capacidad. Era un hombre incansable, plantador de iglesias, viajero incansable. Él tenía ganas de ir a España, ya no pudo, o no, por lo menos no lo dice la Biblia, si pudo ir. Fue y estuvo por todos lados, en desvelos, en cárceles, en tumultos. Muchas ocasiones dice que estuvo ahí náufrago en alta mar, recibiendo azotes. O sea, pero este hombre nada lo paraba. Tenía una devoción, tenía una entrega, tenía una vida sacrificial. Seguramente recibió 5 talentos. Y como dice en 2 Corintios capítulo 4, dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo cual me está esperando la corona de justicia. O sea, él tenía la convicción, y el Espíritu Santo le daba testimonio de que así como había trabajado, así iba a recibir de parte de Dios el premio, la herencia. Bien, excelente, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Seguramente él iba a escuchar de parte del Señor estas palabras. Me vienen a la mente también siervos. Seguramente algunos de los presentes han leído biografías de grandes cristianos, ¿verdad? Ahí nos habla de Moody, ahí nos habla de un Whitefield, ahí nos habla de Wesley, nos habla de Spurgeon. Y tú lees esas biografías, y cuando tú vas leyendo esas biografías, simple y sencillamente, a ti como cristiano que estás aquí, por así decirlo, que eres un cristiano de a pie, un cristiano común, sencillo, te empiezas a sentir chiquito, pequeño, al ver a estos grandes hombres de Dios, su devoción, su entrega, sus capacidades, las cosas que hicieron, cómo predicaban, cómo ganaban almas, cómo hacían la obra de Dios, cómo multiplicaron su ministerio para el reino. Tenían iglesias donde se congregaban miles, multitudes, fundaban orfanatos, seminarios. Hombres como Jorge Müller, que fundó un orfanato donde atendía a más de 10,000 niños durante toda una época de cierta edad, ciertos años, y durante ese tiempo nunca les faltó el alimento. O sea, eran personas que tuvieron sus dones, talentos, y seguramente los multiplicaron. Y que hasta el día de hoy esas biografías, aunque ellos existieron hace 2 o 3 siglos, sus biografías y sus mensajes siguen siendo de mucha bendición para muchos cristianos. Y decimos, seguramente les dio 5 talentos y los multiplicaron, seguro que sí. Y muchos de nosotros seguramente no nos sentimos identificados con 5 talentos. A lo mejor a veces decimos, a lo mejor yo nada más tengo 1, o la mitad de 1, tengo 1,5, no sé cuántos tenga, y nos sentimos menos capacitados.
Pero lo que sí es que el Señor ha puesto dones, ha puesto capacidades en nuestras manos, y la pregunta vuelve a ser la misma: ¿qué estamos haciendo con aquello que el Señor nos ha dado? Y aquí viene uno de los principales problemas. ¿Sabes por qué? Porque muchas personas, seguramente tú que estás escuchando esta reunión, o tú que estás escuchando esta enseñanza, seguramente estás pensando: a mí el Señor me ha dado tan poquito, me ha dado tan poco, tengo tan poca fuerza, hermano, tengo tan poca habilidad, tengo tan poca capacidad, tengo tan pocas fuerzas, tengo tan pocos dones. Mira, sirve al Dios, sirve al Señor con lo que Él te ha dado. Uno de los problemas que muchas veces empezamos a tener es que la gente empieza a mirar a los demás. Pero en la Biblia nosotros tenemos ejemplo de personas que aún con poco, ese tener poco no los detuvo para ponerlo todo en las manos de Dios. ¿Cuál será entonces la clave? Lo que tienes, ponlo en las manos de Dios, porque en las manos nuestras, la verdad, podemos producir muy poco, pero en las manos de Dios, aún lo poco puede hacerse mucho, puede multiplicarse. ¿Te acuerdas de aquel jovencito ahí cuando el Señor se encuentra en una montaña predicando la palabra de Dios? De repente los discípulos le dicen: Señor, mándalos a que compren pan, porque ya tienen 2 días, ya tienen tanto tiempo siguiéndonos y no han comido, se van a desmayar si los mandas. Y el Señor les dice: ¿ustedes qué tienen? Y por ahí dicen: no, pues es que no tenemos, 300 denarios serían poco para esta cantidad de comida que necesitamos. Y aparece un jovencito que saca seguramente ahí de su bolsa, ¿cuántos? 5 panes, 2 peces. Y dice: yo tengo esto, ¿servirá? Y lo pone en las manos del maestro. Y entonces es impensable. Yo creo que los discípulos, unos incrédulos, se han de haber dicho: pues quién sabe qué nos vaya a decir el Señor. Señor, solamente hay esto. Mira, con lo que Dios ha puesto en tus manos, sírvele y maravíllate de lo que Dios vaya a hacer con lo poquito que tienes. De manera que Él va a hacer cosas que ni te imaginas, cosas impensables para nosotros. Ahora, también entendemos esto en la parábola. Si el Señor te ha dado 5, o si el Señor te ha dado 2, Él no te va a exigir 5 si te ha dado 2. Él no te va a exigir más, sino que va a ser de acuerdo a tu capacidad. Entonces, uno de los problemas que a veces empezamos a tener es que empezamos a mirar a los demás y empezamos a menospreciarnos a nosotros mismos. En esta parábola dice solamente, simple y llanamente, dice que el Señor se fue lejos, dejó sus bienes, a uno le dio 5, a otro le dio 2, y dice que los hombres que recibieron esto inmediatamente fueron y empezaron a trabajar. O sea, no empezaron a decir el uno al otro: oye, Señor, ¿y a él por qué le diste 5 y a mí 2? Eso no lo dice la Biblia, o sea, en otras palabras. Y muchas veces eso sucede con nosotros. Empiezas a mirar a otros. Ay, es que si yo tuviera lo que él tiene, si yo tuviera las capacidades que el hermano fulano tiene, o el otro que dijera: ay, te dio 5, ándale, ten cuidado porque el Señor te va a pedir demasiado, ya verás cómo va a ser cuando Él venga. No, simple y sencillamente nos dice que cada uno de ellos se esforzó por multiplicarlo. Se esforzó por trabajar. Nadie de ellos dijo: claro, si yo tuviera 5, pero como solamente tengo 2. No, ninguna excusa. O sea, no se miraron los unos a los otros, sino que ellos tomaron los dones, los talentos, con su responsabilidad y con su respeto a su amo y Señor, y se fueron a trabajar. Y este es el mensaje de la parábola. La parábola, el mensaje es: deje de mirarte a ti mismo, deje de mirar a los demás. Ponte a trabajar lo que el Señor te ha dado. Deja de decir: si yo tuviera los dones de fulano. No, si yo tuviera un carro, hermano, yo me iría a predicar el evangelio. Pero no es verdad, porque tienes fuerza y no lo haces. Entonces, si lo tuvieras, tampoco lo harías. Es que si yo tuviera dinero, hermano, si yo cantara como el hermano fulano, no, olvídate, yo serviría de otra manera. No es verdad. Con lo que nosotros tenemos podemos servir, y en la medida en que nosotros servimos será en la fidelidad que tengamos.
que trabaje. Podría pensar alguien, bueno, pues que trabaje aquel que Dios le ha dado, pero a mí no me ha dado, entonces yo puedo estar sentado. ¿Qué es lo que el Señor ha puesto en tus manos? Mira, no mires alrededor, sírvele. No mires a los demás cristianos, sírvale. ¿A quién tienes que mirar? Tienes que mirar con expectativa al Rey, que Él viene. Y cuando Él venga, nos va a pedir cuentas. Al que tienes que agradar no es al hermano, al que tienes que agradar es al Señor, es al Rey. A Él tienes que servirlo y además tienes que hacerlo por amor a Él. Porque estos hombres, solamente con esa palabra, y les dijo, aquí está lo que yo tengo, mis bienes, yo voy a regresar. Y ellos se pusieron a trabajar. Entonces, mis amados, tenemos que huir de aquellas formas, tenemos que huir de aquellas excusas, de alguna persona pensar de que yo tengo que cumplir para que el Señor esté contento conmigo. Quita esa manera de pensar de ti. A veces pensamos como el fariseo. Los fariseos, ¿cómo pensaban? Los fariseos pensaban, es que me tengo que comprometer en el ministerio porque quiero que el pastor me vea, porque quiero que los hombres me vean, porque los fariseos hacían todo para ser vistos por los hombres. No hagas para ser visto por los hombres, no hagas tampoco pensando que si no haces, entonces el Señor va a venir y te va a dar ahí un golpe, no sé, una reprensión. No, hazlo por amor a Él. Sírvele. Huye de las obras muertas, huye de ese legalismo religioso, huyamos de todo eso, trabajemos nuestros dones, nuestros talentos, multipliquémoslos, pongámonos al servicio del Señor, porque el Señor nos está mirando. Y porque cuando Él venga, nosotros queremos recibir la alabanza que viene de Dios. No la alabanza de los hombres, sino la que viene de Dios. Miremos al Señor porque Él nos mira, estemos bajo su mirada, estemos bajo la mirada de Él y nada más. En una ocasión dicen que una mujer estaba ahí supuestamente ayudando en la iglesia. Y entonces oyó un ruido y esta mujer pues supuestamente iba a estar haciendo trabajos de la iglesia, pero estaba descansando, estaba ahí haciendo otras cosas. Y entonces cuando dijo, ¿quién es? Y dijo, yo soy el Señor, le dijo la voz. Y dijo, bueno, lo bueno que es el Señor, yo pensé que era el pastor, porque si era el pastor me hubiera puesto a trabajar. Hay gente que teme más al hombre que a Dios. La Biblia dice que habrá gozo, satisfacción cuando estemos sirviendo al Rey. Si tienes 5 talentos, busca multiplicarlos en otros 5. Si tienes 2 talentos, busca multiplicarlos en otros 2. Si tienes 1, está el peligro. No seas negligente. No pienses como este hombre de la parábola. ¿Qué hago con 1? ¿Qué poquito puedo hacer? Además tengo 1. Y si lo pierdo, me presento con 0 delante de Dios. No, multiplícalo en 1 más. Y confía que el Señor te va a dar, que el Señor te va a asistir conforme a tu capacidad. En una ocasión una ancianita, y por cierto hace muchos años venía aquí a la iglesia, aquí en Nesa, una ancianita, ya falleció, ya está con Cristo la hermana, pero la hermana lo que hacía era andar recogiendo cartón reciclable. Recogía cartón reciclable, bolsas, etcétera, todo eso, el famoso PET para llevarlo a vender. Pero la hermana no se quedó con eso solamente, no decía, pues yo tengo tan poco. La hermana predicaba y tenía su célula. Tenía una célula donde iba y predicaba la palabra, y a veces como ella no tenía la capacidad para predicar, se había comprado una grabadora. En ese tiempo se usaban los cassettes de cintas y los llegaba, los ponía y ponía la predicación y decía, ahí está el mensaje, y ella podía dar unas palabras. En otra ocasión una ancianita se puso a pensar, dice, hermano, es que yo no tengo ya nada para servir al Señor. Pero de repente ella misma se contestó y dijo, bueno, tengo una pensioncita que me da el gobierno, tengo este bono del metro que no me cobra ni el metro, ni el transporte, ni los camiones. Entonces, ¿sabes qué hacía ella? Se subía al metro, se subía a los camiones, no le cobraban, y se iba por todas las rutas repartiendo folletos, y después había fruto, porque por ahí ya llegaba un alma, una iglesia, por ahí llegaba otra alma, otra congregación que había recibido un folleto de esta hermana.
O sea, en otras palabras, debemos de cambiar nuestra mentalidad. ¿Qué es lo que tienes? ¿Qué es lo que tengo? ¿Qué es lo que el Señor ha puesto en tus manos? Bueno, pues lo voy a usar, y lo voy a usar para la gloria de Dios, y lo voy a poner al servicio de Dios. Y hay gente que tiene poco, pero lo usa para el reino de Dios, y el Señor lo usa y el Señor lo multiplica. Allí está el jovencito de los cinco panes y los 2 peces. Dice la parábola en el versículo 15 que el amo a uno dio 5 talentos, a otro dio 2 y a otro 1. ¿Quién es el amo? El amo representa al Señor Jesucristo. Y aquí el Señor Jesucristo, tanto en la parábola de las 10 vírgenes como en la parábola de los talentos, Él dice una verdad que tal vez los discípulos en aquel entonces no captaron, pero que nosotros podemos captarla. Dice, se tardó mucho. Se tardó. Entonces, ¿sabes una cosa? Cuando el Señor se va y ya no está, entonces ¿cuál es la inercia del ser humano? La inercia es relajarse. Ya no me está mirando mi amo, ya puedo vivir la vida de otra manera. No, ellos sabían que se fue, pero que iba a regresar. Y dice la parábola que se tardó. Ahora déjame decirte que esa tardanza no es que se le haya olvidado. Esa tardanza es misericordia. ¿Por qué? Porque Dios quiere que sigamos trabajando. Porque si hay algún hermano que me está escuchando y está detenido y ha caído en la comodidad y ha caído en la autocomplacencia y ha caído en la zona de confort, mira, sal de ahí, ponte a trabajar porque el Señor viene. Estas 2 parábolas, de las vírgenes y la de los talentos, nos enseñan algo. Nos enseñan que hay que estar velando, pero mire, tienen que estar en conjunto, por así decirlo. Velando y trabajando. Si solamente estamos velando pero no esperando, entonces la verdad es que esa manera de hacer las cosas se vuelve cansado. Pero si estamos trabajando y estamos velando, es la mejor manera para esperar al Señor. Velar y orar, velar y trabajar. Dice la Biblia que se fue lejos. Versículo 19. Después de mucho tiempo, vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. O sea, llegó de repente. Porque así va a ser la venida del Señor, va a ser repentina. 2 estarán en el campo, uno será tomado y otro será dejado. 2 estarán en el molino, uno será tomado y otro será dejado. Dice que vendrá como ladrón en la noche. Dice que será su venida como en los días de Noé, cuando no le creían que iba a venir el diluvio, hasta que empezó a llover y se los llevó a todos. En aquel entonces no había correos, no había mensajes, ¿verdad? No había nada de la tecnología. No podía haber enviado un mensaje diciendo llego mañana. No, el amo simple y sencillamente se presenta en la casa y regresa. Ahora, cuando el Señor regrese, ¿qué es lo que va a encontrar? ¿Qué es lo que iba a encontrar cuando el Señor regrese? ¿Cómo iba a encontrar su hacienda? ¿Cómo iba a encontrar su casa, sus tierras, sus negocios? ¿Cómo sus mayordomos lo habían cuidado? ¿Cómo habían estado velando, cuidando de su trabajo? Bueno, así el Señor Jesucristo se fue, pero nos encomendó lo suyo. En otras palabras, tú tienes muchas cosas que no son tuyas, son prestadas, son de Él. Y aunque te da la oportunidad de que le llames tuyas, mías, son de Cristo. ¿A qué me refiero? A sus hijos. Nos dejó su evangelio, nos dejó la iglesia, pero se fue. Y la Biblia dice que el Señor le dijo a sus discípulos: yo soy la luz del mundo. Pero cuando se fue les dijo: ahora ustedes serán la luz del mundo. Ustedes son la sal de la tierra. Por lo tanto, esa sal tiene que servir para preservar, esa sal tiene que servir para dar sabor, esa sal tiene que servir para hacer su cometido aquí en la tierra. Y si la sal pierde su sabor, entonces ya no sirve para ser solamente pisoteada por los hombres. ¿Qué responsabilidad tenemos de Él? ¿Qué confianza nos ha dejado? ¿Qué responsabilidad tan grande para nosotros? Porque dice que regresó. Y cuando regrese, ¿sabes a qué va a regresar el Señor? A hacer cuentas con sus siervos. La Biblia dice
En el versículo 31, acompáñeme por favor a Mateo 25, 31, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. O sea, y dice que serán llamados delante de él. ¿Sabes para qué se sienta en su trono? El trono es de juicio, el trono es de autoridad, el trono es de llamar a cuentas, el trono es del tiempo de evaluar. Seremos evaluados según lo que hayamos hecho, según nuestra fidelidad. Queridos hermanos y amigos, hay un juicio. Y en ese juicio todos estaremos delante de Dios. En 2 Corintios capítulo 5 dice el apóstol Pablo, porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Y todos demos cuenta de lo que hayamos hecho en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Todos nos vamos a presentar delante de Dios. Y luego Pablo en el versículo siguiente dice, y yo tiemblo, o sea, temblaba. Entonces esta parábola, mi amado, es un mensaje de advertencia para el cristiano, para ver cómo está viviendo su vida cristiana. En otras palabras, para que no seas avergonzado en el día de su venida, para que no pongas una cara cuando el Señor regrese. ¿Cuál va a ser tu expresión? ¿Cuál va a ser el gozo? ¿Si va a haber gozo al observar su venida o si va a haber gozo en la cara de Cristo al observarte a ti? Porque muchas personas se van a sorprender cuando el Señor regrese. Dice la Biblia que todo ojo le verá, algunos harán la gran lamentación, pero también dice que el Señor se sorprenderá. Imagínate que se sorprenda y te diga, tú, igual que siempre, en los mismos pecados, con la misma tibieza, en la misma manera de servir, de tu servicio, sirviendo de una manera, no sé, de una manera a medias. ¿Cómo será cuando Él venga? Recuerdo un hombre, un hermano que le dice siempre a su hijo, o sea, hablando de la universidad, le dice, tú tienes que ir preparado siempre, porque no sabes qué día o a qué hora los maestros van a hacer examen. Entonces tú siempre tienes que ir adelantado a una clase, para que cuando llegues a esa clase, si la dan bien, si te preguntan bien, estarás preparado, y si no te preguntan, no pierdes nada. Bueno, así también debe ser para la venida del Señor. En otras palabras, debes de examinarte continuamente. La palabra de Dios nos llama en 2 Corintios 13, examinaos a vosotros mismos. Siempre nos debemos estar examinando. ¿Cómo estoy hoy, Señor? ¿Qué estoy haciendo para ti, Señor? ¿Cómo estoy viviendo mi vida cristiana? ¿Cómo estoy hoy, Señor? O sea, en otras palabras, entre la duda, mejor prepárate para el encuentro con tu Dios. La Biblia dice en el libro de Amós, prepárate para el encuentro de tu Dios. En el libro de Amós, capítulo 4, nos habla de varias cosas que Dios le llamó al pueblo. Nos hizo estar a diente limpio, les hizo tener hambre en las ciudades, les hizo estar que en una ciudad llovía y en otra no, había sequía, de repente vinieron plagas, ¿verdad? Las plagas de la langosta, las plagas ahí vinieron sobre las tierras de Israel, luego envió mortandad y muchas personas estaban muriendo. Y bueno, tal parece el panorama, el mismo que estamos viviendo. De repente hay una plaga, una pandemia. Ha habido lamentablemente pérdidas, ha habido personas enfermas, ha habido personas que hemos estado de alguna manera pues guardando ciertas medidas, aunque sabemos que Dios es el que nos guarda y Dios es el que hace con nuestras vidas lo que a Él le agrada. Pero de alguna manera todo esto nos lleva y lo llevaba Dios al pueblo de Israel a decir, prepárate para el encuentro de tu Dios. ¿Qué es lo que estoy haciendo con mi vida? La parábola nos dice y nos habla de dos buenos siervos. ¿Qué hicieron estos buenos siervos? Negociaron. Se pusieron a trabajar aquellos talentos que habían recibido. Los pusieron a trabajar al servicio de su Señor. ¿Por qué? Porque su Señor estaba en sus corazones. Porque en sus corazones lo que estaba era agradarle a Él. En otras palabras, querían que Cristo estuviera contento con ellos cuando regresara.
Vamos a poner a pensar un poquito. Imagínense que tuvo 5, agarró esos 5 talentos. En otra versión, la versión del lenguaje actual dice 5,000 monedas. Seguramente compró un campo, no sé, sembró trigo, lo vendió, después plantó por ahí a lo mejor dátiles, higos, y los exportó y llenó el Mediterráneo de todos esos productos, hizo fructificar aquellos talentos, de modo que cuando el Señor llegó ya no eran 5, eran 10, o sea, los había hecho crecer. El que tenía 2 talentos también a lo mejor hizo graneros más grandes, compró unos campos, compró ganados, empezó a producir ovejas, a lo mejor vacas, vender leche, queso, mantequilla, todas esas cosas, producto de la leche, amplió los corrales, y cuando llegó el Señor ya no eran 2 talentos, eran 4. Cada uno produjo conforme a su capacidad, según se les había confiado. O sea, nadie perdió, al contrario, hicieron crecer lo que el Señor les había dado, lo que el Señor puso en sus manos. Hay otra parábola similar en Lucas 19, cuando habla de las 10 minas. Y dice que a cada uno a uno le dio 10 minas, a otro le dio 5 y a otro le dio 1 mina. O sea, les dio monedas. La mina era una moneda. Y entonces que el Señor cuando vino le dijo al de las 10 minas: bueno, como has sido fiel, te voy a poner sobre 5 ciudades. Has sido fiel, te voy a poner sobre 10 ciudades, ¿no? Sobre 5 ciudades. Y así será, dice la palabra de Dios, cuando el Señor regrese. Vendrá ya no como cuando vino la primera vez. El Señor cuando vino la primera vez, vino en humildad, vino en pobreza, vino a sanar, vino a vendar, vino así dice la Biblia, como cordero. Delante de sus trasquiladores no abrió su boca. Vino así el Señor, enmudeció, pero ahora por segunda vez regresará glorioso, lleno de poder, de gloria, de autoridad, rey coronado de gloria. Y entonces nos evaluará ante su sola mirada. Ya la gente ya se derretirá, ya caerán. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que sus ojos son como llama de fuego. Entonces cuando el Señor venga, dice la palabra que nuestras obras nos llamará y nos preguntará: ¿qué hiciste? Ahora, ¿sabes cuál es la recompensa que el Señor les dio a estos siervos? La recompensa, fíjese, para sorpresa de muchos, va a ser más trabajo. Si aquí trabajaste por el Señor, si aquí llegabas temprano, si aquí te tocaba hacer cosas para Dios, si aquí de veras empezabas tú a hacer desde la mañana temprano, hacer las cosas para Dios, en tu casa también trabajando, en tu trabajo, siempre tenías la expectativa de estar con el Señor trabajando. Bueno, cuando llegues a la gloria, la recompensa será más trabajo. Porque dice aquí el Señor: sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. ¿Sabes qué? A veces tenemos una idea equivocada del cielo. Hay personas que piensan que el cielo va a ser donde vamos a estar cada quien en una nubecita blanca, tocando el arpa, descansando en una hamaca celestial, no sé. No, mis amados hermanos. La palabra de Dios dice, Mateo 25, verso 21, bien buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Miren, mis amados, porque para el cristiano, el trabajar para Cristo aquí en la tierra ya es una delicia. Es una delicia. O sea, el que trabaja para el Señor y lo hace por amor a Dios y lo hace expectante y sabiendo que esto agrada al Señor, lo hace como una delicia. No importa que otros no lo hagan, no importa que otros no lleguen, no importa que otros estén en sus casas. O sea, es una delicia trabajar a Él. Ahora, ¿cómo será servirle en el cielo? ¿Cómo será trabajar para Él? Donde ya no habrá estorbo, ya no habrá el pecado, ya no habrá nada de esas cosas. Ahora podemos servirles al Señor de forma completa y plena. Ahora podremos servirle al Señor sin impedimento. Dice, sobre poco has sido fiel y sobre mucho te pondré. Fíjate, nosotros, por lo menos, siempre tenemos esa expectación y esa idea. Lo que el Señor ha puesto en nuestras manos es mucho. Es una gran responsabilidad. Sí, es un gran privilegio, pero es una gran responsabilidad. Y el Señor le llama a eso que Él ha puesto en nuestras manos aquí en la tierra, le llama poco. Pero a lo que Él nos va a dar, le llama mucho.
sobre mucho te pondré. O sea, si aquí en esta vida el Señor te ha dado 5, 2 o 1 talento, y eso ya te parece que es una gran responsabilidad, ¿qué será cuando lleguemos a la eternidad? ¡Qué maravilla! A lo mejor el que dirige la alabanza le va a tocar dirigir serafines en los coros celestiales, no sé. A lo mejor alguien aquí en la tierra te va a decir, bueno, ahora vamos a ir a otra galaxia y tú vas a estar ahí dirigiendo tales cosas, no sé. La que sirve en la escuela dominical, la maestra de la escuela dominical aquí en la tierra, ¿cómo será su servicio allá? Ahora le va a tocar servir a los niños allá en el reino de los cielos. Seguramente que esos niños serán ángeles. Será un deleite, así como es un deleite para el cristiano trabajar aquí en la tierra, va a ser un deleite estarle adorando, sirviendo, porque la Biblia dice que serviremos al Cordero de Dios eternamente. Lo de aquí de la tierra le llama poco y lo de allá le llama mucho. Y entre todo este panorama, entre todo este contexto tan hermoso que estamos viviendo, aparece de repente un pero. O sea, 5, regresó 5, 2, regresó 4. Pero aparece una situación aquí difícil. Un siervo que no sirve. A ese siervo le da 1 talento y ese siervo, ¿qué hace? Lo esconde bajo la tierra. Cavó en la tierra, lo escondió el dinero de su señor, y cuando llega el Señor, ¿sabes qué hace? Le presenta 1000 excusas. Es que tuve miedo, Señor. Es que sé que eres muy exigente, Señor. Es que sé que eres muy duro. Es que, Señor, tuve miedo de perderlo. Y mira, esto son las excusas de mucha gente. Son las excusas que se dieron en las bodas de los convidados, son las excusas que se dieron cuando las personas no quieren atender al llamado, y siguen siendo las mismas excusas de la gente el día de hoy. Vamos a ver Mateo 25, 24 y 25. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Tuve miedo y me escondí. Este dice, tuve miedo y fui y escondí. Hubo un hombre allá en el Génesis llamado Adán, ¿verdad? Que él tuvo miedo y se escondió. Pero este dice, tuve miedo y escondí el talento. Y Dios le pide cuentas. Y este le dice, tuve miedo y lo escondí. O sea, ¿cuál es esa expresión de temor? Tuve miedo, porque eres un hombre duro, exigente. Pero ¿sabes una cosa? Él estaba tomando esa excusa de que este siervo, de que este señor, de que este amo era duro y era exigente. La pregunta, ¿era duro y exigente con los que le dio 5 y 2? No, la verdad es que era una excusa solamente, era una justificación, o sea, tonta, como para decir, es que Señor, tú eres muy duro, o sea, eres injusto. Pero ahora, qué contrariedad, ¿no? Qué contradicción. Dice que le tiene miedo por su carácter, pero ahora no le tiene miedo de decirle en su cara que es un hombre duro y exigente. El miedo, entonces, ¿qué hizo con esta persona? No le llevó a trabajar, le llevó a no servir, miedo a hacerlo mal, miedo a hacer el ridículo, miedo a tener pérdidas. Y muchas veces el miedo, el temor puede parecernos una buena excusa para el Señor, pero déjame decirte, para el Señor Jesucristo ni la excusa, ni el miedo, ni el carácter lo es. No aceptó sus excusas. El Señor no acepta nuestras excusas. Esta excusa, más que una excusa, era un reproche. Y entonces el Señor más bien le dice, ¿tuviste miedo? Ahora, siempre nosotros hemos dicho, el reino de los cielos es de los valientes. El reino de los cielos es de los valientes. De los valientes que sirven a su Padre Celestial a pesar de las cosas, a pesar de las circunstancias, a pesar de los peligros que hay aquí en la tierra. O sea, son los valientes, pero saben que su Señor les ampara, les protege, les guía, les cuida, les sustenta.
Y la respuesta del Señor no se deja esperar. Vamos a verla en el versículo 26. Respondiendo su Señor le dijo: siervo malo y negligente. Mira cómo cataloga a este hombre. ¿Sabes que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? En la parábola de las 10 minas, ¿sabes qué le dice ante las excusas de ese hombre? Le dice: por tu propia boca te juzgo. O sea, como diciendo: pues me estás diciendo eso, pues por tus propias boca te juzgo. Si tú hubieras creído que yo era así, por lo menos hubieras hecho esto. ¿Qué has hecho?, le dice. Y le dice dos expresiones: malo. ¿Por qué malo? Porque te correspondía como mi siervo haber trabajado para mí. Debieras haber trabajado de manera responsable. Eres malo, o sea, no puedes seguir siendo mi siervo. Y en segundo lugar le dice negligente. La palabra negligente la podemos traducir perezoso, descuidado, flojo, dejado, desidioso, apático, vago. O sea, ¿cuál miedo? Eres negligente, eres malo. ¿Qué has hecho? O sea, la pregunta: ¿cuánto tiempo se demoró el amo? ¿Cuánto tiempo se demoró el Señor? ¿5 años? ¿10 años? ¿Qué estuvo haciendo este siervo durante esos 5 o 10 años? ¿Qué estuvo haciendo durante ese tiempo que se tardó? ¿Estuvo durmiendo la siesta? Y hay un problema con los dormidos, ¿verdad? El sueño se pega. ¿No te has dado cuenta? Alguien empieza a bostezar y al rato todos bostezan en la fila. Y además no solamente eso, sino que el que está dormido casi que al otro le dice: mira, estoy dormido, no me despiertes. Siervo malo, negligente, se la pasó de siesta 5 años. No eres mi siervo, te he puesto una grandísima responsabilidad en tus manos. Yo esperaba que ese talento lo pusieras por lo menos en el banco. Y al menos no hubiera perdido, pues habría intereses. Pero mira, ahora él entregaba un talento, pero era un talento devaluado. ¿Qué has hecho? Recuerdo aquí en nuestro país cuando, tal vez algunos lo recuerden, otros no, sobre todo los que ya tenemos cierta edad, pero aquí en nuestro país hubo una ocasión en que a los billetes le quitaron 3 ceros. Y recuerdo haber escuchado el caso de una persona que guardó sus billetes cuando todavía tenían 3 ceros, 100,000, 500,000. Los guardó ahí en un colchón, en unas latas, abajo de su cama. Y ¿sabes una cosa? Después el gobierno dijo: bueno, se va a cambiar el dinero, se va a cambiar por nuevos pesos, etcétera. Y a esa persona se le pasó el tiempo. Y tenía millones. Y en esos millones seguramente valían, pero cuando los llevó al banco y quiso cambiarlos, oh sorpresa, ya no valía ese dinero. ¿Era el mismo? Sí, pero ya no valía. Ya no valía, o sea, así le pasó a este hombre. Era un talento devaluado. Y el Señor no mira nuestras excusas, Él mira el trabajo de nuestras manos. Entonces el verdadero discípulo, por eso dice la Biblia en Mateo 7: pero Señor, yo en tu nombre, yo te decía Señor, Señor, yo en tu nombre eché fuera demonios, hablé nuevas lenguas. No importa, no es discípulo verdadero el que dice Señor, Señor, sino el que hace la voluntad de su Señor. ¿Por qué me llamas Señor y no me obedeces? ¿Por qué me llamas Padre y no me temes? El verdadero cristiano es el que dice Señor, Señor, hágase tu voluntad, Señor, quiero hacer tu voluntad. Y yo te quiero preguntar de manera personal, mi hermano, ¿cuáles son tus excusas para decir yo no puedo servir al Señor? ¿Cuáles son tus excusas? Es que el Señor no ha puesto nada en mis manos, no tiene por qué pedirme cuentas, a mí no me dio nada. Mire, la parábola nos tiene que llevar a temblar delante de Dios, porque Él es un Dios justo. Y este amo no escucha las excusas, sino que dice la Biblia, le castigó duramente. ¿Qué dice el texto de la palabra de Dios en Mateo 25? ¿Qué fue de este hombre? Versículo 30, al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿A qué hace referencia esto? Esto hace referencia al infierno, a la condenación eterna.
Ahora, quiero decirte una alusión, o sea, por lo menos 3 verdades que nos habla aquí acerca del infierno. El infierno representa las tinieblas, todo lo contrario a Dios. Dios es luz. En el infierno hay tinieblas. Y luego dice, allí será el lloro. El Señor a los 2 siervos los mandó a la celebración. Entra al gozo de tu Señor. En una fiesta interminable, una fiesta que durará por la eternidad en el reino de los cielos, donde le serviremos, donde estaremos viendo al Cordero de noche, de todo el tiempo, sirviéndole. Pero aquí el infierno será, en lugar de fiesta, será lloro, tristeza, dolor. Y además, crujir de dientes. Lo contrario a la paz y al amor de Cristo. Crujir de dientes, ese es el infierno. ¿Cuál es el infierno? La ausencia completa de Dios. Y nunca salir de ahí. Ese va a ser el juicio, ese va a ser el castigo para aquellos que no sirven. ¿Cuáles son tus excusas? Y su talento dice que le fue dado a otro, ¿verdad? El que ya tenía. Y nosotros leemos esta parábola y ¿cómo nos sentimos? Y mire, yo sé, y por eso el Señor nos dice aquí en esta parábola, porque fíjense ustedes, muchas veces hay excusas. Aquí en el mundo hay excusas, las madres excusan a sus hijos, los padres excusan a sus hijos, muchas veces no quieren que tomen sus propias responsabilidades los hijos, y tal vez alguien piense, ay Señor, pero si no había hecho nada malo, te entregó el talento que le diste. Incluso algunos podrían justificar cómo actuó, pero al menos no lo malgastó, no se fue de parranda, no se fue de fiesta, tenía el talento y lo regresó, en realidad no debía nada a su amo. Pero mira, claro que le debía. Número 1, le debe, ¿cuál es? El trabajo que no hizo. Porque se supone que si tú estás en una empresa, tienes que estar trabajando. Y aquí este hombre no trabajó, no hizo nada, se la pasó descansando. Y en segundo lugar, este siervo malo le debe a su señor todo lo que ese talento no ha producido. Hagamos la prueba. Pon 100,000 pesos en el colchón de tu cama y déjalos ahí 10 años. Y dentro de 10 años sacas tus 10,000 pesos o 100,000 pesos y a ver cuánto valen. Seguramente van a valer muy poco. ¿Por qué? Porque la vida se encarece y porque ese dinero nunca produjo nada, o sea, ha perdido. Así, por eso es la exigencia del amo. ¿No debiste haber dado mi dinero a los banqueros? Obviamente no es un Banco de México, ¿verdad? Porque quién sabe cuántos intereses te dé. Tal vez un banco suizo, no sé. Pero no trabajó nada en esos años. Además, devuelve devaluado la pérdida. Así, ha perdido, lo ha echado a perder. Ese talento ya no es el mismo y así puede pasar contigo y conmigo. Nuevamente, mis amados hermanos, antes de ir concluyendo este mensaje, ¿qué es lo que Dios ha puesto en tus manos? ¿Qué uso estás haciendo de lo que el Señor te ha dado? Y al día final, ¿qué le vas a decir? Le vas a decir, Señor, aquí tienes lo que tú me diste, pero aquí tienes algo más. ¿Has invertido lo que te dio en su reino? ¿Lo has usado para su servicio? ¿Qué es lo que el Señor te ha dado? ¿Te ha dado una esposa? ¿Le amas como Cristo a la iglesia? ¿Te ha dado hijos? ¿Los estás instruyendo como para que teman a Dios en los caminos de Cristo? ¿Te ha dado juventud? ¿La usas? ¿Para qué la usas? ¿Para tus deleites? ¿O para tus pasatiempos favoritos? ¿O en qué la usas? ¿La usas para Cristo? ¿Te ha dado dinero el Señor? ¿Tienes recursos económicos, materiales? ¿Cómo los estás usando? Ay, hermano, que vieras las vacaciones que yo cada año me aviento, ¿no? Ay, hermano, si vieras el coche que me compré y la casa que tengo. ¿Y dónde está Cristo en todo eso? Todo eso que el Señor te ha dado y ha puesto en tus manos, ¿en dónde está Cristo? ¿Dónde aparece Cristo en tu vida? ¿Dónde aparece Cristo en tus negocios, en tu dinero? ¿Estás sirviéndole a Él?
En una ocasión un hombre que había prosperado dice, ay hermano, es que le dijo a un pastor, ay hermano, es que ahora me cuesta trabajo dar mi diezmo. Antes lo daba porque era poco, pero ahora es mucho. ¿Y sabes qué oró el hermano? Y le dijo, ¿y tú cómo recibiste eso? Bueno, pues yo creo que Dios prosperó mi iglesia, Dios prosperó mi empresa, dijo. Ah, bueno, le dijo el pastor, pues vamos a orar, hermano. Le dijo, Señor, regrésale el trabajo que tenía antes al hermano y los ingresos que tenía antes. No haga eso, pastor. Pues es que es lo mismo. Le vas a dar al Señor lo que es de Él, no lo tuyo. Tal vez alguien esté pensando, pero hermano, entonces la salvación es por obras. Tantas obras y obras y obras. ¿Acaso hemos de trabajar para agradar al Señor? Si la salvación es por gracia y es por medio de la fe. No basta decir que cree en el Señor Jesucristo y será salvo y esperar la venida. Bueno, esta parábola nos enseña que eso no es suficiente. Esta parábola nos enseña, porque eso es lo mismo que había en este siervo negligente. El siervo negligente sabe que su Señor viene. El siervo negligente teme a su Señor. El siervo negligente respeta a su Señor. El siervo negligente sabe que su Señor le va a pedir cuentas y que está a punto de regresar, pero no le sirve. ¿Y qué pasa con él? Lo echan fuera. Sí, mis amados, nosotros somos salvos por la gracia de Dios, por medio de la fe, pero somos salvos para buenas obras. Eso lo dice en Efesios capítulo 2, versículo 10. Somos salvos para buenas obras. Las obras que Dios preparó de antemano antes de la fundación del mundo. Si no hay en tu vida esas buenas obras, mis amados, tiembla. Dios está buscando frutos de justicia. ¿No dice la Biblia que el Señor vino a buscar en la higuera fruto y no lo halló? Y después dijo, córtala porque está inutilizando la tierra. Y después a una higuera que estaba verde y frondosa pero no tenía fruto, ¿no le dijo el Señor que nunca nadie coma de ti fruto? Y esa higuera se secó. O sea, un árbol de manzanas va a dar manzanas, un árbol de limones va a dar limones, un árbol de naranjas va a dar naranjas. Un cristiano de verdadero, genuino, va a dar buenas obras, va a tener buenas obras. Si está conectado a la vid, si tiene la vid verdadera, si tiene la savia de la vida, esa vida corre por sus venas y no lo va a dejar estar ocioso ni sin fruto. Así lo dice el apóstol Pedro en 2 de Pedro, cuando habla de las virtudes cristianas, ¿verdad? No te dejarán estar ociosos ni sin fruto si tú abundas en el amor fraternal, en el amor, si tú abundas en la fe, si tú abundas y le añades a tu fe virtud y conocimiento, no estarás ocioso ni sin fruto. Entonces este hombre no tenía nada de eso, por eso tiembla, mi amado. Si no hay buenas obras en ti, no sea que seas encontrado como ese siervo negligente. El mensaje, la palabra es dura. Echadlo en las tinieblas de afuera. O sea, no es mío, no me pertenece, no pertenece al reino de la luz. Porque del Señor solo son los que le sirven, y los que le sirven en espíritu y en verdad. Amén. Alguien dice, pero hermano, yo creo en Dios. Bueno, los demonios también creen y tiemblan. Y creen más que tú, y tienen más conocimiento de la Biblia que tú. Y de nada le sirve a una persona si se arrepiente de sus pecados, pero lleva una vida seca, de fe, pasiva, inútil, una fe muerta, una fe que no siente, que no actúa, que no ama, que no se mueve, de nada sirve. Entonces una persona que está arrepentida, pero no tiene fe, no tiene confianza, no tiene un amor a Cristo y buenas obras salen de su vida, va a ser una persona así que nada más esté como, no sé, como en un hoyo, que esté, no sé, en una cueva, pensando que no quiere que le dé lo malo porque se va a contaminar. No, mis amados, la vida cristiana es una vida de fe. Es una vida que te arrepientes, pero empiezas a hacer las cosas que ahora agradan a Dios. Y amar y a servir. Una fe viva, una fe real, una fe genuina. Esta parábola nos habla de ello, de la salvación completa, de la fe, de la gracia y de las obras.
La gracia, porque todo lo que tenemos lo hemos recibido por la gracia de Dios. La fe, porque todos estaban esperando, estos dos hombres estaban esperando que su Señor regresara, y lo que hicieron, lo hicieron por fe para agradar a Dios. Y las obras, porque hay un trabajo que estos siervos hicieron. Y en eso fueron diligentes y responsables. Entonces, mis amados, aquí nos muestra lo que es la salvación. ¿No dice eso el apóstol Santiago en capítulo 2, verso 1, verso 14? Hermanos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Si algún hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, o alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber tú, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras de Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Asimismo, dice, vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. O sea que aquí nos dice que la fe es más que palabras, la fe es más que sentimientos, la fe es más que emociones. La fe, una fe verdadera, una fe genuina, es una fe que tiene obras. ¿Cuál es tu fe, mi amado? ¿Cómo está tu fe? ¿Tienes esa esperanza de estar trabajando para Dios y de que todo lo que haces aún es para Cristo? ¿Una fe que da fruto para Dios? ¿Estás multiplicando tus talentos? No quiere decir que alcances tu máximo potencial, ni cosas de esas que a veces en las iglesias dicen del evangelio multinivel. No. Aquí multiplicar los talentos tiene que ver con agradar al Señor en todo lo que tenemos y con todo lo que somos. ¿Cuál es la conclusión del Señor? Terminamos con esto. La conclusión del Señor está en Mateo 25, cuando habla del juicio a las naciones. En otras palabras, una persona que está esperando al Señor velando y orando, y una persona que está esperando al Señor trabajando, es aquella persona que todo lo que va a hacer, cuando ve a su hermano necesitado, cuando está alguien en la cárcel, cuando está alguien en el hospital, va y lo visita, va y le predica, va y hace misericordia. Ahí lo dice el Señor Jesús. O sea, en otras palabras, cuando estuve enfermo y me cubriste, dice, cuando estuve enfermo me visitaste, estuve desnudo y me cubriste, estuve en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán, ¿cuándo hicimos esto, Señor? ¿Cuándo te vimos hambriento? En cuanto lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Esa es la fe, mis amados. El Señor nos dice que debemos servirle a Él y debemos amar a nuestros hermanos, y de esa manera estaremos cumpliendo la ley real, la ley de Dios. ¿Cuál es la ley real? En esto se cumplen los 2 mandamientos, toda la ley y los profetas. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, tu alma, tu mente y tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mis amados, el Rey viene pronto. Nuestro Señor viene. Pongamos aceite en nuestras lámparas y multipliquemos nuestros talentos. Aleluya. Y que sea el Señor glorificado en medio de su pueblo. Vamos a darle gracias a Dios. Y todo esto lo podemos hacer porque Cristo pagó el precio con su sangre preciosa. El Padre cargó toda la ira sobre nuestro Señor Jesucristo. Él era abundante, rico en misericordia, vivió una vida perfecta para que nosotros pudiéramos tener toda la gracia y todo el amor de Dios en nuestras vidas. Padre, te alabamos y te bendecimos. Gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor,
a tener esa confianza y esa fe, Señor, esa certeza de que tú vienes pronto. Ayúdanos a estarnos evaluando, pero sobre todo a trabajar para ti, por amor a ti, Señor. Porque tú vienes pronto, Señor. Aleluya. Te exaltamos, Señor. Te bendecimos. Gracias, Señor, por tu sacrificio. Gracias porque nos has redimido de nuestros pecados. Y ahora podemos ser llamados siervos tuyos, Señor. Gracias porque hemos sido comprados por precio, rescatados. Somos tus esclavos, Señor. Pero queremos servirte por amor. Como aquel esclavo que le horadaban su oreja, Señor, su oído. Y que se quedaba en la casa del amo para siempre. Padre, que nos mueva ese amor por ti, Señor. No por servir al hombre, no por agradar al hermano. Pablo decía, si aún agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Queremos agradarte a ti, Señor. Hacer las cosas por amor a ti, Señor. Padre, no sabemos cuántos talentos nos has dado. No podemos decir que nos diste 5 o 2, pero lo que sí podemos decir es que sí nos diste cosas, Señor. Todos hemos recibido de ti, Señor. Gracias, Dios. Ayúdanos a serte fieles. Que cuando tú llegues, Señor, puedas decir, excelente, bien, bien hecho, buen siervo y fiel. Entra en el gozo de tu Señor. Aleluya, Padre. Para gloria de tu nombre, Señor Jesús. Aleluya, Señor. A pensar qué es lo que tengo, qué es lo que he recibido, qué es lo que tú me has dado, Señor. ¿Lo estoy usando bien? Quizás sea un buen momento para decirle al Señor, Señor, perdóname, porque si hoy tú vinieras, yo sería ese siervo malo, ese siervo negligente. Perdóname, Señor, ayúdame. Y que hoy te levantes, amado, hoy que te levantes, amigo, a servir al Señor con todo lo que tienes. A tener conciencia de que un día te va a pedir cuentas. Sí, va a haber un día de un juicio. El día del juicio viene. Dile al Señor, no quiero ser un siervo inútil. Quiero que me conozcas como alguien de confianza, como alguien que produce resultados, que produce frutos. Ayúdame, Señor, no quiero ser un siervo infiel. Y ahí donde estás, en tu hogar, inclina tu rostro. Reflexiona en las oportunidades, cómo las estás usando, cada cosa que tú tienes, que Dios te ha dado. Si el Señor viniera hoy, ¿qué cuentas le darías? Quedémonos con este mensaje, con esta palabra. Que nadie vaya a ver, que le diga, Señor, es que lo que me diste yo lo guardé. Yo lo guardé, Señor, y aquí está, pero no hice nada. No, empieza a aprovechar las oportunidades. Empieza a aprovechar las oportunidades y los privilegios que Dios te ha dado. Para que cuando Él venga, puedas escuchar de Él, excelente, bien hecho, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Aleluya. Gracias te damos, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Séllala en los corazones. En estos tiempos, Señor, que estamos viviendo, que seguros estamos que son los tiempos finales. Ayúdanos a trabajar y ayúdanos a estar velando, Señor. Ayúdanos a estar expectantes, pero aprovechar las oportunidades que tú nos das día con día. Y cada día es una nueva oportunidad para servirte. Cada día, Señor, y ahora tenemos más recursos que antes. Con esas redes sociales, con el internet, Señor, cuántos contactos a veces la gente tiene.
Ayúdalos, Señor, a usarlos de la mejor manera, a glorificarte, a llamar al que está lejos, a llamar, a mandar un mensaje a aquel que está, no sé, Señor amado, pasando por pruebas, por tribulaciones, aún por enfermedades. Padre, pero que tu nombre brille, Señor, que todo sea para ti, para tu gloria. Gracias en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén. Pues que Dios les bendiga a todos. Un abrazo a la distancia a todos los hermanos de la iglesia de Nesa, la congregación de Ciudad Nezahualcóyotl, y también a todos los hermanos que nos acompañan a través de esta transmisión de los diferentes lugares. Hay hermanos que se conectan de Estados Unidos, en Texas, en Kentucky y en otros estados de la República. Que Dios les bendiga, cuídense mucho, sirvan a Dios, amen a Cristo, y cuando Él venga, pues podamos estar todos reunidos en su presencia. Dios les guarde a todos. Bendiciones.